Saludos, amados. La paz, la gracia. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Bajito. ¿Me oyen mejor ahora? La paz y la gracia del Señor con ustedes, sus santos y todos los amigos que nos visitan. Es un gozo y un privilegio tenerle aquí el día de hoy. Podamos juntos compartir la palabra del Señor. Me toca esta responsabilidad que no tomamos livianamente y entendemos la seriedad de esto y le pedimos al Señor que nos ayude en este momento. Estamos en el mes de la Reforma Protestante, ese evento que cambió la historia, no solamente la historia de manera bíblica y religiosa, sino también de manera política y de manera social. Este impacto de la Reforma nos marca en muchos aspectos el día de hoy y vivimos recordando eso. Agradecemos el tiempo que tuvimos estas semanas, durante toda esta semana, los viernes, de hablar del tema de la Reforma y sus implicaciones en la vida de nosotros, aquellos cristianos, aquellos que fuimos escogidos por el Señor. Y con esto en mente hemos venido hoy, básicamente, hoy día 29 de octubre, usualmente es el 31 de octubre que celebramos el Día de la Reforma. Tenemos la oportunidad de hacerlo hoy domingo, aquí como grupo, como iglesia, a gozarnos de esta oportunidad de cerrar este ciclo de trabajo en la iglesia sobre el tema de la Reforma y de cuán gran bendición fue esto para nosotros. Lo invito a que vaya conmigo para el texto que voy a estar mencionando algunos textos. Pasaré de manera, en algunos momentos históricas sobre algunas áreas que debemos recordar. Y queremos balancear y queremos ver cómo la Reforma no se quedó en aquel tiempo y cómo el día de hoy el conocimiento de estos eventos que transformaron la vida cristiana, el proceder cristiano, religioso, congregacional, cómo son tan relevantes hoy en día como lo fueron 504 o 502 años según el evento que usted quiera marcar, que marcó la Reforma. Le invito a que vaya conmigo. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice la palabra del Señor en la versión de la Biblia de las Américas: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti reconociendo que no hay nada en nosotros que podamos, en mí en particular, ofrecer a esta tu iglesia, a tu pueblo, que pueda ser de edificación para ellos. Yo soy un simple vaso de barro, Padre, un instrumento, Padre, que si no fuera por tu misericordia y tu providencia, por tu gracia salvadora, no tendría méritos para pararme aquí. Todavía no los tengo, me paro aquí en los méritos de la obra final de tu Hijo, Padre, pero te pido por esta iglesia preciosa que tú nos concedes pastorear, que el mensaje llegue a sus corazones, Padre, que no seamos simples oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Padre, como siempre te pido que vigiles mis emociones y mis intenciones, Padre. Padre, nuestra inclinación como hombres pecadores, en medio de la predicación, querer predicarnos a nosotros mismos. Señor, que no recordemos quién predicó, pero recordemos de quién se predicó. Tú sabes que soy finito, débil, que tengo temores,
que solo por medio del Espíritu Santo me puedo parar aquí. Y de esa misma manera te ruego, te imploro, Padre, como aquel que habla en Ezequiel a huesos muertos, Padre, que hay en medio de nosotros gente que no te conoce, Padre, que están muertos en sus delitos y pecados, que tengas misericordia de ellos. Que como hiciste con muchos de nosotros, te acerques a nosotros y nos des el don auditivo de escuchar tu palabra, el don de la visión, de abrir los ojos y ver la luz del Evangelio, Padre, y correr a ese Dios Salvador. Gracias por estos eventos que pasaron 500 años, que tú en tu providencia orquestaste, Padre, para que tu nombre y tu gloria fuera exaltada, Padre. Ayúdanos a recordarlos con temor, con agradecimiento, Padre, porque estamos parados en los hombros de gigantes. Porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Un 31 de octubre de 1517, 3, 4 de la tarde, un monje agustino clavaba las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Para él esto era la intención de hacer un mero debate teológico con los profesores y probablemente que llegara al rector, que en aquel momento era Alberto de Brandenburg, y pudieran hablar de un tema que preocupaba mucho al profesor doctor Lutero. El tema de las indulgencias había llegado a su pueblo, a Wittenberg, a pesar de que había empezado en otros pueblos aledaños, habían llegado gente que había salido a buscar a comprar esas indulgencias, habían venido a su parroquia presentando este papel de esta solución de pecados. Lutero luchaba con esta emoción de ver gente que sabía él que eran unos depravados, que nunca venían a la iglesia, que no había una evidencia de un nuevo nacimiento mostrando un papel diciendo mis pecados han sido perdonados, yo tengo todo resuelto, aquí está la bula papal, aquí está la indulgencia, yo no tengo problema, está todo resuelto. Recordamos que en la Edad Media la iglesia había caído en una era de depravación seria. La iglesia que empezó, podemos decir que empezó cerca del año 30 y algo, 40 y algo allá, y vemos la descripción del libro de Hechos, se había distorsionado, había perdido su forma, para utilizar la palabra nuevamente. Tenemos familias que estaban a cargo de diferentes maneras de manejar la iglesia. Usted ha oído de la familia Borgia. Era un grupo de familias de una descendencia española que habían 3 de sus familiares fueron papas. Fueron negociados y adquirieron el papado. Con una depravación terrible, con una cantidad de amantes, con una cantidad de hijos. El Papa Alejandro V, el Papa que estaba cuando Lutero nace y durante el tiempo de Lutero, era uno de los papas Borgias, depravados completamente. La familia Medici era una familia pudiente de Florencia, Italia, y eran amantes de las artes. Usted va a Florencia y encuentra el David y la academia donde está el David de Michelangelo, y encuentras unas obras de arte que los Medici se aseguraron de que llegara a Florencia, pero también eran corruptos y pudieron por medio de negociaciones llevar a uno de sus representantes, sus familiares, al papado. Este representante, Leo X, es el representante que está en el momento que Lutero está clavando las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Este representante, Leo X, es el que excomulga a Lutero. Vamos a hablar más adelante de esto, con la bula papal Exsurge Domini, Señor, levántate, hay un cerdo salvaje en tus viñas. Esa época, en la Edad Media, la simonía se había convertido en un problema serio. Simonía era común de la época. ¿Se acuerda usted de Simón el Mago? Hechos 8, 18 al 20. Esta persona que pide comprar el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Él ve lo que están haciendo Pedro y los apóstoles. Dice, vendedme a mí, dejadme a mí conseguir ese poder para yo hacer esto. Y esto se le puso el nombre de simonía. El comprar oficinas o comprar obispados para conseguir una posición que supuestamente era religiosa, pero se convertía en política. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Lutero está clavando las 95 tesis? ¿Y cuál es la preocupación que está surgiendo en él?
En el 1513, 4 años antes, vinieron a ser disponibles 3 arzobispados: Magdeburg, Halberstadt y Mainz, todos en Alemania. Estos eran muy importantes, y Mainz en particular, el que era el obispo de Mainz era considerado el papa de Alemania. El usted conseguir ese obispado lo ponía en una posición eclesiástica, la mayor posición eclesiástica de Alemania. Y si usted entiende que esta posición no era solamente religiosa, ahora hablan de la separación de iglesia y Estado, pero en aquel entonces no había esa separación, era una posición política enorme, conseguía grandes favores y adelantaba a su familia, el escudo o la bandera de su familia. Se dan estas oportunidades y hay un príncipe de la dinastía Hohenzollern, Alberto de Brandenburg, tiene como unos 23 años, y su hermano, queriendo acomodar a su otro hermano, le sugiere que compre los tres obispados, las 3 parroquias. Le dice: aparece esta oportunidad, deberías aprovecharla. Que conste, la ley romana ya escrita antes lo prohibía. Nadie podía tener más de 3, asistir a más de 3 parroquias, no asistir, sino gobernar o ser el sacerdote o arzobispo de más de una parroquia a la vez. Y la persona tenía que tener por lo menos más de una cierta edad, mayor a los 23 años. Él tenía todo en contra. Pero como dicen algunos de los americanos, money talks. Y en esa temporada la depravación era evidente. Esto a veces me recuerda y me ponía a pensar mientras preparaba esto, la realidad de la reforma en diferentes eventos de la depravación de la iglesia con la iglesia hoy en día. Hoy en día vemos pastores, ancianos que dejan a sus hijos hijos o familiares a cargo de la iglesia, sin ser llamado al ministerio. Simplemente porque es mi hijo, él se va a quedar a cargo de la iglesia. El muchacho no sabe hacer otra cosa, se crió en la iglesia y lo ponen en una posición que solamente, dice 1 Timoteo, si anhelas obispado, y además de eso tiene una serie de requisitos que probablemente esta persona no tuvo. Vemos cómo todavía muchas cosas se manifiestan hoy en día. Acuerdan Alberto de Brandenburg y el Papa comprar estos 3 obispados. Y se llegan al acuerdo de $250,000 más, y el Papa le pide adicional $12,000 adicionales por Mainz, la que era más importante, la que te podía hacer el Papa de Alemania, le pide $12,000 más. El Papa le pide $12,000, claro, por los 12 apóstoles, no es porque él decidiera pedírselo. Alberto empieza la negociación y Alberto le dice: bueno, te doy 7 por los 7 pecados capitales. Y el Papa dice: no, espérate. Ok, vamos a cuadrar 10 por los 10 mandamientos, y acuerdan eso. Llegan a los 10 mandamientos. Nada como mencionar la palabra en una negociación corrupta para santificarla, porque era lo que hacían. Y acuerdan esto, $250,000 más los $10,000, y él adquiere los 3 arzobispados, las 3 parroquias. Julio II, otro de los papas corruptos, muere antes de Leo X y está durante la época de Lutero. Comienza la Basílica de San Pedro, pero se queda sin dinero. Son proyectos que usted puede ver por aquí en algún sitio o en sus países, de casas o edificios que empezaron y se quedaron a mitad. Y la Basílica de San Pedro estaba ya llenándose de pasto, estaba descuidada. Muere Julio II y Leo X, el Medici, entra al poder y decide continuar esto. Con Leo X es que está la negociación de las 3 obispados, y decide él que esta es la oportunidad, por medio de ese dinero, de adquirir y completar la basílica. Y planea con los banqueros Fuggers eran los banqueros más importantes alemanes, y con Alberto de Brandenburg conseguir, por medio de las indulgencias, el dinero que hacía falta. Y ahí es que entra el tema de las indulgencias. ¿Cómo conseguimos dinero para terminar la Basílica de San Pedro y para el acuerdo que acordamos de los tres arzobispados? Traen a Johann Tetzel, usted lo ha visto en diferentes películas, será su mejor vendedor. Y este proceso de la venta de indulgencias era un proceso con mucha pompa y mucho ruido. Llegaban ellos y hacían tremendo espectáculo para vender las indulgencias. Que conste, Lutero no estaba completamente de acuerdo a las indulgencias.
Hoy en día las indulgencias existen, son vendidas todavía. Es más, leamos el Catecismo Católico, lo saqué del Catecismo Católico para asegurarme de que no estoy hablando mal de nuestros amigos de la Iglesia Católica Romana, del Catecismo Católico. Dice, ¿qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, lo cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad, escuche bien esto, el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Pablo VI, en su Indulgentiarum Doctrina, norma 1, el tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. Podríamos hablar mucho de esto, pero voy a hablar de pasada. Era lo que se llamaba, y todavía el día de hoy está, el cofre de los méritos de los santos. Y este cofre de méritos, vamos a hablar más adelante, que usted tiene que hacer obras para llegar delante de Dios. Para conseguir la justificación tenía que hacer obras. Y si fallaba en obras, que la obra primera era el bautismo, hablaremos más adelante de eso. Habían unas obras adicionales, eran obras que se llamaban supererogatorias, que Cristo, María y los apóstoles habían hecho más de las meritorias, más de las necesarias, y eso se había acumulado en un cofre, nadie sabe dónde está, pero que la iglesia administra, y cuando usted compraba una indulgencia, podía comprar méritos adicionales del cofre del tesoro de la iglesia, para aplicarlo a su familiar querido. Texel, que era un gran vendedor, decía, es que yo no puedo creer ustedes, tu abuelita está en el purgatorio, sufriendo. Tu mamá que te cuidó con tantos años, que te alimentó, está ahí en el fuego del purgatorio, que conste, el purgatorio no es el infierno, es un sitio para purgar y para terminar de limpiarse, pero está Texel aprovechándose emocionalmente de ellos. Si tú compras una indulgencia rápidamente, tu abuelita saldrá y no tendrá que tener tiempo ahí, no tendrá que pasar más tiempo eso. En medio de todo esto está Lutero clavando las 95 tesis en desacuerdo, porque llegan a su parroquia creyentes y algunos no creyentes con la copia de la indulgencia diciendo, yo no tengo que estar aquí en la iglesia, mis pecados han sido perdonados. Traeremos al tema de la sola escritura. ¿Cuál es el tema esencial? ¿Cuál es el problema grande aquí? Y aquí es que vienen las 5 solas. Las voy a trabajar rápida, algunas combinadas por el tema del tiempo. Pero vamos a trabajar con la sola escritura. La pregunta formal, que es la manera que lo presenta la Iglesia Católica y los Reformados, es el tema formal. ¿Dónde reside la autoridad de la Iglesia? ¿Dónde reside la autoridad de la Iglesia? Escuchen lo que dice Peter Kreeft. Él es al final voy a decirles de dónde él dice, hay muchos desacuerdos entre protestantes y católicos sobre la naturaleza y la cantidad de sacramentos, la naturaleza y la autoridad de la iglesia, sobre el Papa, sobre María, los santos, la justificación, la misa. Pero todos estos desacuerdos se derivan de una sola cosa. En todos estos principios los protestantes dicen que los católicos creen mucho y los católicos dicen que los protestantes creen poco. Nosotros decimos que ellos son cuasi idólatras y ellos dicen que nosotros somos cuasi escépticos. Pero el mayor desacuerdo está en que los protestantes aceptan y los católicos niegan el principio de la sola escritura. Peter Kreeft era reformado y ahora es católico. Y él dice claramente que la Iglesia Católica Romana niega el principio de la sola escritura. La Iglesia Católica Romana niega que la autoridad esté sola y absolutamente en la palabra de Dios. La Iglesia Católica en sus diferentes tratados y en su catecismo habla de ex cátedra, que es la manera cuando el Papa desde su posición de autoridad declara algo, se convierte en ¿qué? Es una ley, es algo bíblico, es algo que tenemos que seguir. Ellos afirman esto porque lo determinó el magisterio. Mira lo que dice uno de sus catecismos. La santa tradición, la sagrada escritura
y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único y Espíritu Santo, contribuyen eficazmente, y aquí viene la parte buena, a la salvación de las almas. Los tres, la tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia. A la pregunta que nos debemos hacer y que debemos hacer a nuestros amigos católicos romanos, pero ¿y qué hacemos cuando estos se contradicen? Cuando hay una contradicción de la salvación es de una manera, la iglesia católica dice que es de otra manera. Cuando la palabra nos dice que no hagamos algo, no por obras, y las otras que hagamos algo para conseguir la salvación. ¿Qué hacemos con esta lucha? ¿Qué hacemos con este impasse cuando la iglesia determina que es la manera de hacerlo, es la manera que determina la iglesia y no la escritura solamente? Cuando las tradiciones que han cambiado, la iglesia católica dice que la tradición todavía aplica. Sola fide, solus Christus, sola gratia. En ningún otro principio hay tanto en juego como en el principio de solo por la fe. Es una manera corta de decir que somos salvos solo por gracia, solo por la fe y solo por medio de Cristo. Es lo que queremos decir. La pregunta grande, y fue una de las preguntas que se trabajó mucho en la Reforma, ¿cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios? ¿Cuán grande fue la caída? El hombre cayó y está herido. El hombre cayó y está moribundo, y cuando decimos caído es la caída del pecado original, es el evento en el Edén, Génesis capítulo 3, es esta caída lo que provocó fue una cierta inhabilidad, o el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, el problema está resuelto, pero Roma dice que no. Dice que el hombre quedó inhabilitado, quedó moribundo, pero tiene en sí todavía la capacidad de tomar decisiones, de aceptar o negar. Tiene libre albedrío. Los pelagianos, si no vamos a hablar de esto, era el otro grupo que decía que el hombre tenía la capacidad de no pecar en absoluto. Ellos fueron declarados herejes. Pero Roma quedó en esta situación, y este era el tema con los protestantes. ¿Cuán grande fue la caída? ¿Ustedes están completamente perdidos en sus delitos y pecados? ¿O ustedes lo que están moribundos, esperando que se le tire la oferta de salvación para ser rescatado? La versión de la justificación de parte de Roma es una que vamos a trabajar un poquito. Ellos creían, y probablemente todavía, en el sacerdotalismo. El sacerdotalismo es que la iglesia, la salvación y la fe es adquirida solamente por medio de la dispensación de la iglesia o el magisterio, el papa y sus representantes. Nadie puede ser salvo fuera de la iglesia, la Santa Madre Iglesia. Fíjate que no te dicen que nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Te dicen, nadie puede ser salvo fuera de la iglesia, y le atribuye a la iglesia algo que la palabra no le atribuyó a la iglesia. La iglesia, la novia de Cristo, tiene unas responsabilidades, lleva a Cristo al mundo por medio de sus santos, pero la iglesia no salva. Pero el sacerdotalismo decía que le daba el poder a los sacerdotes, el papa y sus representantes, de salvar a la gente. Solamente se le autorizaba a la iglesia. El sistema de salvación de Roma tomó años en formarse a través de diferentes interpretaciones. Lo que se llama la soteriología o el proceso de salvación fue capa sobre capa, sobre capa, sobre interpretación, que un papa decidió una cosa y otro papa decidió otra y otro papa decidió otra, y siguieron creándose una forma, un Frankenstein de la manera de salvación. Pero en algo estaban de acuerdo y al día de hoy todavía lo piensan. Roma dice que el primer paso en la justificación es el sacramento del bautismo. Yo estoy seguro que gran porción de los que estamos aquí, yo no incluido, salieron de la Iglesia Católica Romana, probablemente algunos todavía están. Dice que el primer paso de la justificación es el sacramento del bautismo, es la causa instrumental, es la manera por la cual usted entra a la gracia salvadora.
Por eso el bautismo de niño para ellos es tan importante. Y nosotros recordamos que el bautismo, primeramente tratamos de no hacerlo con niños, bebés, nos salva. Porque la Biblia nos dice que el bautismo salva, no vemos ese modelo. El tema vuelve a ser la palabra de Dios, donde reside la autoridad para tomar decisiones de aspecto salvífico. Nos hablaban unos hermanos que pueden estar en este momento entre nosotros con el deseo de presentar a sus niños, lo cual puede ser algo noble y piadoso y bonito. Y estamos trabajando con eso. Usted ha visto que no hemos presentado niños, probablemente podríamos considerarlo en algún momento presentar niños, pero queremos que estemos claros que cuando presentamos niños, no los presentamos como que le vamos a infundir una gracia salvadora. Podemos presentarlo, pero realmente quienes estamos presentando es a los padres, que se van a hacer responsables de este niño. Lo que queremos llamar, lo que la iglesia quiere llamar es a los padres, como hacemos con los bautismos, públicamente a comprometerse con este niño, a criarlo en la disciplina y el temor del Señor. Esto no lo salva. El padre tiene la responsabilidad de llevarlo delante del Señor. La iglesia habla de los sacramentos de salvación, y nuevamente cito el artículo 4, 11, 27 del Catecismo Católico. Celebramos dignamente, este es Roma, celebramos dignamente en la fe los sacramentos, celebrados dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia que significan. Esto salió del Concilio de Trento, versiones 1605, 1606. Son eficaces los sacramentos para conseguir gracia. Son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Es Él quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Artículo 1129, Iglesia Católica, vaticano.com. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Y ya usted, mi hermano protestante, bautista, reformado, ya está diciendo necesarios para la salvación. Usted está rápidamente, muchos de ustedes, los teólogos, ustedes los veo, el Efesios 2, 8 al 9, no por obras para que nadie se gloríe, los veo con eso, pero la iglesia dice que estos sacramentos son necesarios. Según Roma, y estas palabras son importantes, y ya mismo vamos a la Biblia, según Roma, en el bautismo se da la infusión de la justicia a la persona bautizada. La infusión de la justicia. Este lenguaje describe a la gracia como una sustancia, como una cosa que se derrama dentro del alma del creyente y lo habita. Dice que esto es, los romanos dicen, la fe, porque no podemos acusar a nuestros amigos católicos romanos de que ellos no creen en la justificación por la fe. Ellos creen en la justificación por la fe, más obras. Nosotros creemos en la justificación por la fe solamente. Y lo que tratamos de ir a lo que dice las Escrituras. Roma dice que la fe es una condición necesaria para la salvación, pero no suficiente. Para continuar en la fe, debes cooperar con esa infusión de gracia. Tienes que cooperar con esa infusión de gracia. Ya estamos viendo, ya tenemos que hacer obras. Si cometes pecados, si caes de la gracia por un pecado venial, ustedes los que eran católicos entre nosotros, el pecado que no produce muerte, un pecado pequeño, una mentirita piadosa, como si hubiese mentiritas piadosas. Hay unas maneras de hacerlo, y el pecado mortal, que es el pecado que mata la gracia de la justificación. El Señor dice, separados de mí nada podéis hacer, el que me los dio los tengo, yo soy mi Padre que me los dio es más fuerte que nadie los podrá arrebatar de mi mano, no van a aparecer nunca, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero Roma dice que si cometes un pecado mortal, pierdes eso. Nuevamente tenemos el contraste, la batalla entre la palabra y la declaración del magisterio. Calvino decía que todo pecado es mortal, y tiene realidad, tiene certeza. Calvino decía, todo pecado es mortal en el sentido que merece la muerte. Todo pecado merece la muerte, pero ningún pecado en el cristiano es capaz de hacerle perder su salvación. Y a eso yo diría, gloria a Dios. Si cometes pecado mortal, dice Roma, pierdes tu justificación.
pero no puedes ser bautizado de nuevo. Tú dirías, bueno, perdí mi justificación, perdí mi salvación, pues entonces hay que bautizarme de nuevo. Pero Roma dice, no, tú tienes una marca indeble, creo que es la palabra, una marca en tu cuerpo, en tu vida, que permanece, que si te fueras al infierno te vas con la marca del bautismo, dice Roma. Dice que esa marca no hay que volver, esa marca quedó marcada de por vida en ti, sino tienes que hacer otro sacramento. Y ese sacramento es el sacramento de la penitencia, que está seriamente ligado al tema de las indulgencias. Hacer para ser justificado. Tienes que arrepentirte, tienes que confesar al sacerdote, ustedes muchos lo hicieron. Y tienes que hacer penitencias, limosnas, Padre Nuestro, Santa María. Lutero participaba en esto. Lutero participó en esto, no tenía problema con esto. Dice, si la persona muere con alguna impureza, va al purgatorio. El purgatorio no es el infierno. A purgar o purificar cualquier impureza que quede antes de poder entrar al cielo. El purgatorio era como un punto intermedio. Al día de hoy está el purgatorio, ellos lo creen en el purgatorio. Y cuando está Texel vendiendo las indulgencias, Texel está diciendo, saca a tu abuelita del purgatorio que lleva ya porque en el purgatorio tú puedes estar 2 meses, o 2 años, o 200 años, o millones de años. Depende de tu pecado. Pero tú, si tienes el dinerito, sacas a tu familiar del purgatorio, lo llevas, porque tenías que purgar, tenías que redimir, tenías que limpiar esas impurezas que todavía quedaban para hacerte entrar al cielo. No parece mal como un sistema de hacer dinero, porque las emociones de nosotros son manipuladas, y son manipuladas de una manera fácil algunas veces. Lutero empieza a estudiar el libro de Romanos. Esto lleva al problema. Romanos 1:17, vayamos de nuevo a Romanos 1:17, que es tan importante, manténgalo ahí. Dice, porque en el Evangelio la justicia, y esa palabra debe brincar a sus oídos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El mayor terror de Lutero era la justicia de Dios, y yo le digo a usted que debería ser el mayor terror de cualquier ser humano que no tiene una relación con Dios. Debe causarle pavor entender la justicia de Dios. Lutero entendió esto. Lutero tenía una percepción del pecado que yo pienso que si nosotros tuviésemos, o alguno de nosotros tuviésemos, no podríamos estar en paz, aparte de conocer la justicia de Cristo. Si nosotros entendiésemos por 30 minutos la justicia que demanda Dios, aparte de Cristo, sería horrible. Y lo vemos en Lutero. Se confesaba por horas, 6, 7 horas corrido. Hacía penitencias, peregrinaje, él va a Roma. Se castigaba su cuerpo. A veces decían que dormía fuera del monasterio en Alemania, fría, con tremendo frío. Él se acostaba afuera porque tenía que castigar su cuerpo para producir en él. Tenía que expiar su pecado para producir en él la justicia que Dios demandaba. Porque él demanda justicia, pero no la tengo en mí. Y este Dios, Lutero veía a Dios como un Dios airado con el hombre pecador. Le preguntaron a Lutero una vez, ¿amas a Dios? Te recuerda esta frase, a veces lo odio. Veo a este Dios esperando que cometa un error para castigarme. Lutero vivía consciente de la justicia de Dios, separada de la obra de Cristo. Y vivía como que tengo que hacer, y no puedo, no es suficiente. Lutero, enseñando y preparándose para enseñarle a la Universidad de Wittenberg, va al capítulo, a ese verso del Romanos 1:17, y encuentra unos escritos de Agustín de Hipona. Se da cuenta que Agustín dice que esta justicia que Dios habla no es la justicia con que Dios es justo. No es parte de sus atributos lo que está hablando aquí Pablo escribiéndole a los romanos. Es la justicia que por gracia, favor y merecido, Dios imparte a los que no la tienen, a quienes no son justos. Es una imputación de justicia por medio de la fe en Jesucristo. Lutero decía, esta es una justicia extranjera,
fuera de nosotros. Él decía en latín, esto es una justicia extra nos, no pertenece a nosotros. Lutero dice, cuando entendí esto, que no se trataba de mi justicia, ni que la justicia de Dios estaba velando para castigarme, sino que había provisto un camino por medio de la fe, que esa justicia, que Él mismo la proveía a aquellos que no la tenían. Dice, cuando entendí esto, las puertas del cielo fueron abiertas y pude entrar por ella. Se piensa que este es el momento que Lutero nace de nuevo. Entender esto. Mire cómo aplica esto hoy en día. Por eso decía, la reforma ayer y hoy, de cierta manera. Usted va al psicólogo. Aquí tenemos hermanos consejeros cristianos, no vaya al psicólogo. Pero si usted va al psicólogo, el psicólogo le va a decir, el problema está afuera. Usted va y explica un problema, y es que el problema está afuera. El problema es el medio ambiente. ¿Y la solución está dónde? Dentro de tu capacidad de cambiar y de controlar el medio ambiente y tu corazón. El psicólogo te va a decir, tú eres un campeón. Bueno, a veces usted lo ha oído predicando de psicólogos que dicen ser pastores. Tú eres un campeón, tú tienes la capacidad, tú lo puedes hacer. El psicólogo te va a decir, tu problema está afuera. El problema es que la psicología y Roma te quieren llevar nuevamente al Edén, al pacto de obras. Si haces esto, vivirás. Te quieren llevar un pacto que tus padres Adán y Eva no pudieron cumplir. Si tú haces esto, vivirás. No lo vas a poder hacer. Y entonces, hacer esto te va a llevar a terminar viviendo como ellos, buscando siempre un culpable. Es la mujer que me diste, es otro problema, son mis padres, es que yo nací de familia pobre, o que yo nací de familia rica, o es que nací en Venezuela, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, nací aquí, nací allá, es que la situación, es que algo aparte, es que el problema está afuera. El problema no soy yo, el problema está afuera. Y cuando queremos decir que nosotros tenemos la solución al problema, terminas como ellos buscando un culpable. Mi querido hermano o amigo, estás con nosotros y no conoces al Señor, probablemente esta es la parte más importante para ti del mensaje. Después tú te puedes levantar él. Estamos bien. La realidad es que tu problema es interno. Tu corazón depravado ha violado la ley de un Dios santo y tu solución es externa. Me encanta como lo dice Albert Mora, el presidente del Seminario Bautista del Sur. Dice, nosotros tenemos, lo contrario a la psicología, un problema interno y una solución que externa. Nosotros tenemos un problema y es que hemos violado la ley de Dios y nuestro corazón es corrupto, depravado, engañoso el corazón más que todas las cosas, así que completamente dañino, pecaminoso, como usted quiera agregarle. Y la solución es un Salvador que fue enviado a nosotros, que está fuera de nosotros. Nosotros pensamos que nosotros tenemos la solución al problema y nosotros tenemos el problema en nosotros. La solución está en Cristo. Y psicología te dice al revés, no, la solución está en ti, pero en mí no hay nada bueno. Pablo lo dice, lo decían todos los apóstoles, no hay nada bueno en mí. No hay justo ni aun uno. Este era el tema. Dios ha provisto, amigo que me escuchas, un mediador, un Salvador, el cual cumplió toda la justicia que tú no podías cumplir, que tú no debes aspirar a cumplir, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. El cual te ofrece este Salvador y este mediador te ofrece el perdón de los pecados si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Deja de confiar en tus habilidades, deja de confiar en el psicólogo. Pon tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados. No hay otro camino. Él es el Evangelio. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay otro camino. ¿Cuál era el problema con Roma? Roma había utilizado la Vulgata latina, la traducción latina de la Biblia escrita por Jerónimo, y la había utilizado, la Biblia que utilizaba era esa, la Vulgata latina, para trabajar sus doctrinas. Y en la Vulgata latina, la palabra justificare fue sacada del sistema legal romano. Justificare en latín decía ser hecho justo. Justificar es ser hecho justo. Pero para ser hecho justo, según el sistema romano, tenías que ser piadoso antes de ser declarado justo.
En otras palabras, tenías que hacer cosas, tenías que recibir los méritos para adquirir esta justicia, tenías que hacer algo, ganarte esta declaración de justicia. La palabra en griego de justicia y justificación es la palabra dikaisune. Y dikaisune se traduce ser contado, ser reconocido, ser tratado como justo. Se atribuye la justicia. Uno es ser hecho y otro es ser declarado. Roma dice que tú fuiste hecho justo. Pero hay un verso por ahí que dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Claro, eso aplica al no creyente y al Señor. Pero con todo y eso, nosotros no somos justos. Entienda esto, mi amado. Usted es declarado justo. Usted es reconocido como justo. Usted tiene la justicia de Cristo aplicada a usted. Es lo que se llama la imputación. La justicia de Cristo es imputada a usted, pero usted no es justo completamente. Eso se dará en algún momento en la glorificación, cuando estaremos libres del problema del pecado. Pero en este momento tenemos una declaración sobre nosotros. Si yo soy pecador, si merecí el infierno, pero por Cristo, pero por medio de Él, tengo acceso a esa gracia que no tenía antes, que no podía tener antes. Roma dice, tú fuiste hecho justo, justificare. La palabra dice, dikaisune, tú fuiste contado, tú fuiste reconocido, tú fuiste tratado como justo. El Señor te ve como justo, todavía no eres justo. Mira lo que dice la palabra, Romanos, vaya conmigo a la palabra, Romanos 3:20. Dice, Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Quiénes pueden ser justificados? Yo creo que dijo ningún ser humano. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Romanos 3:28. Nuevamente. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Vaya conmigo a Gálatas. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, declarado justo, no hecho justo, dikaisune, por las obras de la ley, sino mediante la fe, la confianza, fiducia en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Había que cumplir la ley? Sí. ¿Podía usted cumplirla? No. ¿La cumplió alguien por usted? Gloria a Dios por Jesucristo. Completo está. Efesios 2:8-9. Usted sabía que yo iba a citar y aquí ya algunos ya estaban ahí en Efesios 2:8-9. Porque por gracia, ¿qué es la gracia? Favor inmerecido de Dios, sola gracia. Habéis sido salvados, soteriología, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe, sino que es un don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros entendemos esta piedad que exige Roma. Esta piedad que exige Roma antes de adquirir la justificación es santificación, es un proceso. La santificación es un proceso bíblico, sí, es lo que estamos haciendo ahora, creciendo en santificación, día a día separándonos del pecado, mortificando el pecado, creciendo en gracia, luchando día a día, mortificando la lucha de la carne y el pecado, día a día lo hacemos.
Este ejercicio que estamos haciendo hoy fue puesto para nosotros. El Señor pidió que nos reuniéramos el primer día de la semana. Antes era sábado, ahora es el primer día de la semana, como cuerpo, a glorificar, a compartir y a participar del amor y de las buenas obras. Y lo hacemos aquí. Esta justicia que Roma exige para esta piedad que Roma exige es santificación, que es un proceso, y es algo posterior a la justificación, porque la justificación es ¿qué? Es un evento. Es un evento. Vayamos a Romanos nuevamente. Romanos 3. A veces nos preguntamos por qué Pablo trabajó tanto con esto. Qué gloriosa la declaración de Pablo en todo esto. Y yo siempre una vez lo dije como a manera de trivia. ¿Qué tenían en común Pablo, Lutero y Calvino? Alguien dijo porque todos los nombres terminaban en O, pero no es eso. Que todos eran estudiantes de la ley. Todos entendían como abogados exactamente cómo funcionaba la ley. Ellos entendían que la ley que pedía el Señor era una ley imposible de cumplir. Y entendieron claramente que solamente alguien perfecto, Cordero perfecto, la podía cumplir. Y tú tenías que confiar en esa. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No, pues yo voy a hacer la iglesia con diferentes espectáculos para la gente que busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y yo sé que usted está pensando en su bebé o en su niño que tiene bendito, que es precioso y que tiene unos meses, o en el nieto de doña Sheila que lo que tiene son 2 añitos y dice, no, pero ese niño no puede tener pecado. Como decía mi pana Buddy Buckham, it's a viper in a diaper. Es una culebra en un pañal. Necesita el Salvador. Nuestros nietos, y perdónenme a aquellos abuelos que están el nieto querido, perdónenme, pero su nieto necesita un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Recuerde esto, ese es su trabajo, criarlo en la disciplina y el temor del Señor. No hay justo ni a uno. Efesios 2:1. Vayamos a Efesios 2:1. Y Él os dio ¿qué? Vida. Cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recuerdan que le había comentado cuál era el debate grande con Roma? ¿Cuán grande fue la caída del hombre? Que la caída fue una caída, el hombre quedó moribundo, el hombre quedó inhabilitado, el hombre quedó lastimado, pero Pablo dice que el hombre quedó muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ves en los hijos de obediencia. Y voy al final, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, igual que los demás. Merecíamos la ira de Dios. Él os dio vida cuando estabais muertos. Hay unos eslogan o lemas que han quedado para la posteridad y nos disfrutamos: sola escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria. El tema de esta predicación yo le puse simul justus et peccator. Algunos de ustedes saben lo que esto significa. Simul justus et peccator. Vamos a practicar nuestro latín. Simul, simultáneamente. Justus, justo. ¿Está aquí? Ahí está. Muy bien. A la misma vez, justo y pecador. Eso somos nosotros. No somos hechos justos, somos declarados justos, reconocidos justos por la imputación de los méritos de Cristo. Todavía tenemos pecado remanente. Es lo que hablamos anteriormente de la doble transacción. Nosotros adquirimos la justicia de Dios, la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, y Él adquiere nuestro pecado. No la justicia de Dios, los méritos de Cristo adquirimos. Y Él adquiere nuestros pecados. Es una doble transacción. Como siempre preguntamos, ¿qué teníamos nosotros que aportar a este evento? Nuestro pecado. No hay nada bueno en nosotros. Nada bueno. Pero Roma no se quedó así. Roma no se quedó así. De esto surgió la contrarreforma. Y vino en 3 ángulos.
de tres maneras. La Contrarreforma continuó, o sea, afianzó con la Inquisición española, confirmada en el Concilio de Trento, atacando a todo, ellos decían no creyente, a todo hereje, ustedes son herejes, atacándolo y quemando a los que no se retractaran de su posición. La segunda manera que atacó, que vino la Contrarreforma, fue la Sociedad de Jesús o los jesuitas, creados por Ignacio de Loyola, un antiguo soldado español. Estos fueron teólogos y misioneros. Mucha gente dice que son el brazo armado del Papa, pero ellos son fieles seguidores del Papa. Los jesuitas fueron los primeros misioneros que probablemente llegaron a todos nuestros países. Probablemente fueron jesuitas los que llegaron, porque la Contrarreforma atacó fuertemente, queriendo no permitir que la Reforma y las posiciones protestantes fueran a crecer. Arrancan a todas partes del mundo, nosotros aquí en Latinoamérica. Dígame qué es lo más, bueno, no lo más importante, en la plaza de su pueblo, ¿qué es lo más que llama la atención? La iglesia, que probablemente fue establecida muchos años antes por jesuitas que vinieron con Cristóbal Colón, con Cortés, con otros grandes exploradores. Los jesuitas fueron y te convertían a la buena y a la no tan buena. Porque la misión era que bautizarte, y si te teníamos que ahogar para bautizarte, bueno, pues te morías ya en la fe, en la Santa Madre Iglesia. Pero la Contrarreforma, su punto más importante fue el Concilio de Trento, concilio que fue de 1545 al 63. Fue un concilio donde se reúne Roma, que tuvo argumentos buenos. El Concilio de Trento es muy interesante leerlo, lo que pasa es que es súper extenso. Roma se da cuenta de que, los reformados protestantes realmente tienen algunos puntos, y se dieron cuenta de que el problema de la simonía, estamos vendiendo, la gente está comprando las parroquias, estamos fallando. Se dieron cuenta de otra serie de problemas, de papas con 2 o 3 esposas y amantes. Trento se dio cuenta y trató de ajustar la depravación de la Iglesia Católica, lo cual, después que está establecido, usted y yo sabemos lo fácil que es esto, porque no lo es. Trento mantiene unas posiciones. Trento sigue diciendo, al día de hoy, un concilio que tiene 500 años, Trento sigue diciendo que aquellos que creemos en el edicto 1606, creo que es, aquellos que creen que la justificación es solo por la fe y no por la obra del justificado y por sus acciones, esto sea anatema. Y hay muchos anatemas contra nosotros. Anatemas es ¿qué? Maldito. La Iglesia Católica, nuestros amigos católicos, la mayoría no conoce esto, nunca ha leído el catecismo, ni el concilio, ni las declaraciones del Concilio de Trento o el Vaticano II, 1962, donde se afirmaron posiciones contrarias a nosotros y todavía somos vistos como herejes. Nos saludan y nos saludamos, y sus vecinos católicos son buenos amigos, y qué bueno eso, qué bueno que no toman esto, porque hay diferentes áreas de la Iglesia Católica que lo toman más en serio que otros. Pero el Concilio de Trento está vigente hoy en día, y usted es declarado como hereje maldito, porque usted cree que la justificación es por la fe solamente. Y Roma dice que es por la fe, más las obras, más la penitencia, más el cofre de tesoros, más una serie de cosas. Usted cree que la palabra es suficiente, y Roma dice, no, la palabra es suficiente. Es la palabra, es la tradición y es el magisterio. Pero cuando hay contradicción, no, porque cuando el magisterio no nos contradecimos, porque cuando el magisterio habla, se convierte en oficial y correcto. ¿Una contradicción? Bueno, que el magisterio no se contradice, porque se dijo ex cátedra. Un 17 de abril de 1521, Lutero fue llamado. 1517, él establece, clava 95 tesis en la puerta de Wittenberg, quejándose de este abuso de la iglesia, de este maltrato a los creyentes. 4 años estuvo predicando, y lo llaman, hace una deposición, y lo llaman a reportarse delante del Papa a Italia.
¿Qué usted cree que hubiese pasado si él iba a Italia? No estaríamos leyendo muchas cosas de Lutero. Ahí mismo lo quemaban, fue excomulgado. Federico el Sabio era uno de los, yo creo que era el que manejaba la Universidad de Wittenberg, era dueño de muchas reliquias. Decide protegerlo y dice, no, el alemán si lo vamos a tratar o si lo vamos a juzgar, lo vamos a hacer en nuestro territorio en Alemania. Y lo invitan a Worms, a la dieta o Diet, como diría el alemán, Diet de Worms. 1521, 17 de abril, él llega, fueron como 300 millas de su casa, como 15 días. Dicen que la gente por las carreteras, eso era como, se había convertido en famoso. Alguien se había osado enfrentarse al santo imperio católico. Usted no sabe las implicaciones de eso. Él se está jugando la vida en este evento, radicalmente. Y la gente, era alguien famoso que va llegando en su carreta. Él llega el 17 y le preguntan, llega y está delante de los príncipes protestantes y todo el grupo de personas, Albert de Brandenburg, el Cayetano, diferentes representantes del Papa, y Lutero pensaba que iba a tener un debate. Vamos a hablar y vamos a debatir lo que yo creo y lo que ustedes creen, pero tú no vienes a debatir, nosotros no te vamos a dejar hablar, tú vienes a hacer lo que nosotros decidimos que vamos a hacer. Martín Lutero, estaba en una mesa con sus libros. ¿Son estos tus libros? ¿Son estos tus escritos? Él dice, bueno, sí, no lo han cambiado, sí, son mis libros. ¿Te retractas de ellos? No debería hacer esto sin un tiempo de oración. Y Albert le concede 24 horas y regresa el 18. Martín Lutero, ¿son estos tus escritos? Como lo dirían clásicamente cuando le preguntaron, dinos sin dientes y sin cuernos, ¿son estos tus escritos? Dice, sí, son mis escritos. ¿Te retractas de ellos? Él habló un poquito más, pero hay una frase, hay una famosa declaración de él que he oído y la voy a oír ahora. A menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, porque no confío ni en el Papa ni en los concilios solamente, ya que es bien sabido que a menudo se han equivocado y contradicho a sí mismos. Decir esto ya está excomulgado, es la muerte. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo, ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Y con esas palabras Lutero fue declarado hereje. Como declarado hereje, tenía que ser quemado, tenía que ser muerto. Usted sabe la historia, salió y se lo llevaron, lo raptaron, lo protege, Federico el Sabio lo protege, traduce la escritura en alemán. Y la reforma protestante, que realmente no empezó ahí, probablemente durante las clases de los viernes hablamos de los prerreformadores. El evento de la reforma, de las 95 tesis, el momento histórico, el que protegieran a Lutero, la imprenta de Gutenberg, que estaba recién creada, hizo que todo esto escrito corrieran como fuego por toda Alemania y por toda Europa. Otros eventos fueron buenos eventos, pero este evento fue central porque el momento fue clave y el Señor en su providencia protegió a Lutero. Él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Tengo unas preguntas para ti, mi hermano y mi amigo. ¿Está tu conciencia cautiva de la palabra de Dios? ¿Está tu conciencia cautiva por la palabra de Dios? Si no, estará cautiva de tus propios deseos, de tus planes, de entretenimiento, de justicia social, de política o de deportes. Te reúnes con nosotros porque te tratamos bien, te damos café, hay abrazos. Qué bien me tratan estos hermanos.
Esa es la razón para venir a unirte con nosotros. Es la parte más importante de tu domingo, el almuerzo después del servicio. Es una parte buena. Compartimos la palabra y participamos en la coinonía. Pero si tú vienes aquí y soportas este evento por el hecho de encontrarte con tus hermanos y luego allí pasarla bien la comida, estás en peligro, mi amigo. No entiendes la justicia de Dios. Nuestra misión como pastores de esta iglesia es llevar cautiva tu mente a la palabra de Dios y a la obediencia en Cristo. No hay otra misión de nosotros. No hay otra misión. Si alguien te pregunta, ellos tienen la misión de llevar mi mente cautiva a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. No hay otra misión. Porque solo por medio de esto podremos decir con gran gozo: Soli Deo Gloria. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Padre. Tú eres un Dios santo, bueno y justo, Padre. Ahora estamos aquí recordando este evento histórico, Padre, en que nuestro hermano Martín Lutero, guiado por ti, se enfrentó a un movimiento corrupto donde habían perdido la forma esta iglesia santa y preciosa, por la cual tú diste la vida y por la cual tú vienes, Padre. Padre, ayúdanos a hacer esa iglesia que tú vienes por ella, Padre. A estar deseosos, expectantes del novio que un día vendrá por nosotros, Padre. Que no haya duda cuando nos vean afuera, cualquier persona que nos vea, que tenemos un amor inefable, incansable por ti, mi Rey, mi Salvador. Padre, marca esta palabra en nuestros corazones. Yo te pido, Padre, como te pedí al principio, que ellos no recuerden quién predicó, pero que no se olviden de quién se predicó, que no se olviden que la justicia tuya solo se consigue por fe en Cristo, por medio de gracia, Padre. No hay otra cosa que podamos hacer, no hay otra cosa que podamos hacer, pero no hay otra cosa más importante que debamos hacer, Padre. Se nos va la vida en esto, Padre. Padre, que hay gente que en esta misma hora, el año que viene, no estarán con nosotros. Tú los habrás llamado. La muerte habrá tocado a sus puertas. Es la realidad de la vida. No sabemos el día ni la hora. Pero los que hemos puesto nuestra confianza en ti, tenemos una confianza que el que esté muerto en ti vivirá. Que la muerte es una entrada a tu gloriosa salvación, evidente, gloriosa. Ayúdanos a andar dignos de este gran llamado, Padre, con que nos llamaste, Padre. No solamente ser oidores, sino hacedores de esta palabra, Padre. Gracias por estos hermanos, Lutero, Calvino, Zwingli, Betza, todos estos hermanos, todos estos hermanos gloriosos que, Señor, tú utilizaste para llevar este evangelio a nosotros, Padre. Farrell, Zwingli. Y hermanos hoy en día que continúan con una reforma que no ha muerto y no ha terminado, porque las puertas del Hades se quieren levantar contra la iglesia, pero tú has dicho que no prevalecerán. Gracias por este tiempo, gracias por estos hermanos, por estos amigos que escucharon, porque te lo pedimos en el único nombre que hay salvación. Tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén.